¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone, en tu iPad? En este video te traigo una nueva versión de eSign para que tengas más control sobre lo que puedes hacer con tu dispositivo. Así que comencemos. Antes de comenzar hablemos de un punto bien importante, y es que estos métodos son inestables, así que si estás buscando algo que funcione por siempre, por mucho tiempo, te recomiendo otras alternativas, como es el caso de Flexstore si no tienes una computadora, o si tienes una computadora pues que utilices el sistema de SideStore. En cuestión de compatibilidad, puedes utilizar este método desde iOS 15 hasta iOS 27. En este tutorial lo estaré haciendo con un dispositivo con iOS 27, pero si tienes un equipo antes de iOS 18, puedes utilizar alternativas como es el caso de Trollstore, que son mucho más estables, y te estaré dejando más información acá abajo en la descripción de este video. En fin, si necesitas más ayuda, te recomiendo que me sigas en Telegram, donde te puedo ayudar un poquito más, como también otras personas que están en esa comunidad también te van a poder ayudar. Comencemos el tutorial instalando el perfil que tenemos que instalar en tu dispositivo para poder tener acceso a eSign, y estaremos yendo a la página de SkibidiTech. Te estaré dejando acá abajo en la descripción del video el enlace a esta página, y vamos a tocar donde dice Get Started y nos estará enviando a varios anuncios. No te preocupes, no hay ningún problema con tu dispositivo, simplemente son anuncios. Sigue intentándolo hasta que te aparezca esta ventana donde dice si quieres, por ejemplo, activar este perfil. Obviamente eso es lo que estaremos haciendo, descargando el perfil, y luego estaremos yendo directamente a la parte de configuración, donde entonces estaremos bajando hasta la parte general. Bajamos hasta donde dice administración de dispositivos y VPN, y aquí tenemos el perfil descargado. Simplemente lo tocamos, le damos el botoncito de instalar para poder tener acceso a él, ponemos el código de seguridad, y luego de varios segundos ya estará aquí esta parte donde tenemos que apretar otra vez instalar. Le damos otra vez a ese botón, y ahora vas a poder ver que en tu pantalla de inicio estará apareciendo este icono de la aplicación de SkibidiTech. Luego de que ya tengamos este perfil y esta aplicación instalada, vamos ahora a instalar el sistema de eSign. Tocamos aquí la aplicación de SkibidiTech, nos estará llevando a esta página. Puedes ver que también tiene acceso a otras alternativas, pero en este video nos estaremos enfocando solamente en eSign. Es posible que al momento de que veas este video el nombre del certificado que veas aquí sea diferente. Yo por lo menos voy a intentar con la parte de Moving Increasingly. Vamos aquí a tocar esa alternativa, nos estará enviando esta parte de anuncios. Simplemente te sales y lo aprietas otra vez hasta que te aparezca este mensaje de poder instalar. Tocamos ahí el botoncito de instalar, y puedes ver que estará apareciendo aquí en la pantalla de inicio el icono de eSign, y cuando lo toquemos vas a poder ver que te aparece desarrollador empresarial no confiable. No te preocupes, eso simplemente lo que nos está preguntando es que tenemos que aceptar este sistema que acabamos de instalar. Vamos otra vez a la parte de configuración y estaremos yendo a la sección de general. Vamos a hacerlo otra vez para que puedas ver general. Bajamos hasta la parte inferior, administración de dispositivos y VPN, y puedes ver que aquí aparece el nombre de ese certificado, y simplemente le damos aquí a confiar para poder entonces permitir que esto funcione en nuestro dispositivo. Le vamos aquí a dar a permitir y reiniciar para poder instalar todo esto en tu dispositivo. En el proceso de reiniciar, no te preocupes, no se estará borrando nada, simplemente estará reiniciando para poder instalar este perfil. Nos deslizamos hacia arriba, le damos instalar perfil, nos estará pidiendo el código de seguridad, y luego de esto tu dispositivo estará encendiéndose sin ningún problema, no estará borrándose nada de datos, simplemente tendremos acceso a este perfil. Luego de que ya tengas este perfil instalado y tu dispositivo se reinicia, ahora simplemente podemos tocar aquí en la aplicación de eSign, le damos a la parte de aceptar, de que permitimos el acceso a todo esto. Vamos aquí a aceptar, y luego entonces estaremos buscando la aplicación que queremos instalar, y recuerda que tiene que ser en el formato .ipa para poder instalarla en un iPhone o un iPad. Para añadir esa aplicación que quieras instalar, vamos a apretar el botoncito de 3 puntos en la parte superior, y le damos a dar el botoncito de importar, y aquí estaremos buscando esa aplicación que quieras instalar. Yo en mi caso estaré buscando Delta, simplemente como un ejemplo para poder mostrarte cómo es que funciona. Puedes utilizarlo para otras aplicaciones, esto simplemente es un ejemplo. Le damos aquí a la parte de importar, y lo importante que estamos haciendo ahora sería ir aquí a la parte inferior donde dice aplicaciones, donde nos estará apareciendo cuáles aplicaciones podemos añadir aquí a este sistema, y simplemente la tocamos para poder apretar el botoncito de signature para poder firmar esta aplicación. Pues recuerdo, tenemos que firmar esta aplicación. Vamos a darle aquí a firmarla, y puedes ver aquí todo este proceso de que se está firmando para poder instalarla. Y una vez entonces termine esto, le damos el botoncito de instalar, y nos estará apareciendo ese mensaje donde obviamente pues apretaremos el botón de instalar, y aquí luego de varios segundos vas a poder ver que en tu pantalla de inicio se estará instalando esa aplicación. Tocamos aquí Delta y puedes ver que ha funcionado sin ningún problema. Vayamos ahora a la sección de preguntas comunes, porque he hecho estos videos ya por muchos años y ya sé muchas de las preguntas que las personas tendrían a la hora de terminar este video, y hablemos primero sobre qué pasa si hago todo este tutorial y no me funciona. Es posible que el certificado que esté en la
página de Skibidi Tech haya sido revocado, y pues si está revocado pues no estará funcionando y no te permitirá instalar el sistema de eSign. En ese caso pues simplemente tendrías que esperar. Yo te recomendaría que me sigas en Telegram para que te enteres de todo lo que está pasando en esta sección de poder instalar aplicaciones fuera del App Store, o que entonces pues utilicen métodos un poco más estables como es el caso de Flexstore, como también alternativas con computadora como SideStore, para que puedas instalar esta aplicación que quieras en tu dispositivo. Otra pregunta que muchas personas me hacen es que si tengo que validar este sistema cada 7 días. No te preocupes por eso. Mientras el certificado esté vigente vas a poder instalar las aplicaciones que tú quieras, no tendrás ningún problema hasta que ese certificado se revoque, y entonces pues perderás acceso a tus aplicaciones, pero no hay nada como de 7 días de que tienes que verificar ni nada por el estilo. Otra pregunta bastante común que las personas me hacen es: ¿qué pasa si la aplicación que quiero instalar no me funciona, no logra abrirse, etcétera? Es posible que haya ciertas limitaciones en cuestión de cómo es que funciona eSign, en cuestión del tamaño de esas aplicaciones, como también qué está pasando con ese archivo .ipa, quizás no es compatible, tiene algún problema, etcétera. Así que ten en consideración que quizás no todas las aplicaciones que quieras instalar estarán funcionando con eSign. Ahora bien, si no sabes dónde encontrar aplicaciones, yo te recomiendo que vayas a GitHub. Ahí hay muchísimas aplicaciones, como también si quieres tener un poco más de recomendaciones, que vayas a la comunidad de Sideload en Reddit. Te estaré dejando todos esos enlaces acá abajo en la descripción del video para que puedas encontrar esa aplicación que quieras instalar. Una pregunta que se repite bastante es que muchas personas quieren utilizar estos métodos gratuitos sin computadora para poder tener acceso a emuladores más poderosos, como es el caso de Nintendo Switch, y desafortunadamente este sistema no permite que puedas activar el sistema de JIT, de poder darle más poder a tu dispositivo. Así que si quieres tener acceso a esos emuladores más poderosos, necesitas tener acceso a una computadora, porque al momento de hacer este video pues no puedes activar ese sistema utilizando alternativas sin computadora y gratuitas. También muchas personas me preguntan si esto cuenta como jailbreak, y realmente no. Estamos simplemente utilizando un certificado para poder instalar aplicaciones fuera del App Store. No estás haciéndole nada a tu dispositivo, no hay ningún riesgo, simplemente que el momento en que ese certificado pues se revoque, pues tus aplicaciones dejarán de funcionar. Y por último, muchas personas me preguntan si pueden borrar ese perfil que instalaron para tener acceso a eSign, y desafortunadamente no puedes borrar ese perfil, porque gracias a ese perfil que podemos tener acceso a esta aplicación, que entonces te permitiría instalar cualquier aplicación que tú quieras utilizando aplicaciones en formato .ipa. Así que asegúrate de no borrar ese perfil. Y ahora sí, con ese último detalle he contestado bastante lo que se repite usualmente en los videos, pero si tienes alguna pregunta como quiera la puedes dejar acá abajo en la sección de comentarios, o contactarme directamente por Telegram para poder ayudarte directamente. Si este video te funcionó, dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.